No sé si se acuerdan de ese 24 de agosto de 2013, la frase insignia del presidente Juan Manuel Santos, ¿sí se acuerdan? Ese tal paro nacional agrario no existe. Hasta el momento se suponía que no había tanta crisis, pero a partir de esa frase se desató toda la crisis que después conocimos en las noticias. ¿Qué puede detonar una crisis? Hay muchas cosas que pueden detonar una crisis, tanto en campaña como en gobierno. Hay factores que debemos estar muy pendientes porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado a la familia, por ahí ya lo hablaba en otras conferencias, la familia, la conformación del gabinete. ¿Cuántos de aquí trabajan en entidades gubernamentales? Bueno, no sé si estuvieron desde la conformación de los gabinetes y demás, que quién es este, por qué escogieron a este, la oposición dice que no, pero tengo que hacerlo desde este partido. Eso, si no se sabe hacer, se genera una crisis tenaz. La desinformación, la falta de oportunidad, voceros no entrenados, que ahorita vamos a hablar de eso, y los que trabajan en las entidades y quienes son candidatos o quienes están en campañas, por favor, entrenen a sus voceros. Vamos a hablar de algunos de estos factores importantes que detonan las crisis. La familia. Recordemos este episodio de el hermano del presidente Petro en campaña, de presuntas reuniones con ex narcotraficantes y todo el tema para darles beneficios en el tema de la paz total y demás, en campaña, ¿no? La familia generando crisis. El pobre presidente, bueno, el pobre candidato en ese momento, pues ni culpa tenía, o sea, su hermano salió y en fin, todos ya conocemos la historia. Y el candidato que ahora es presidente en gobierno, su hijo, generando una crisis también por haber recibido presuntamente dineros de un ex narcotraficante. ¿Hasta dónde llega mi familia en campaña? ¿Hasta dónde llega mi familia en gobierno? Hay que tenerlo súper claro, porque muchas veces el candidato o el gobernante no pone límites. Entonces, desubica de su radar la familia, pensando que la familia va a hacer todo bien, pero la familia es una causante de crisis y hay que tenerlos muy pendientes. Los aliados. Los que no son de Colombia, pero supongo que de pronto están enterados de todo esto que ha pasado, de esa crisis ministerial que han llamado los medios de comunicación al presidente Petro. Los aliados. ¿Cuál es el discurso de Petro? El cambio, ¿no? Dice, vamos a hacer el cambio, ya no vamos a seguir con los mismos. Pero resulta que en esa conformación de su gabinete ministerial hay personas que representan partidos tradicionales, que no van acorde con el cambio, ¿verdad? Entonces, ¿con quién me rodeo yo? ¿Quiénes son las personas que están a mi alrededor y que también comunican? Y ya sabemos lo que pasó, que además esta fue la locución en la que renunció a 3 ministros y ahora también hay otros de ahí de la foto que ya no están en la foto actual. Bueno, las narrativas. Pilas con las narrativas tanto de la oposición como de gobierno. Bueno, esa entrevista con Vicky Dávila, si la conocieron, que se convirtió en un meme en TikTok, tendencia, fue viral, por el, hasta salsa choque le sacaron, ¿verdad? Por el de malas, y me voy en helicóptero, en helicóptero, exacto, ustedes lo saben mejor que en helicóptero. Bueno, ¿y cuál es la narrativa de la oposición? Se está gastando la plata, el erario público, ¿cómo así? Luego no es que son los del cambio, entonces ¿por qué están haciendo eso? Pilas con las narrativas. Si ustedes asesoran o tienen alguna consultoría, no dejen que sus voceros salgan a hablar por hablar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de alguien que en la actualidad nos da mucho que reír y debería ser al contrario, que nos diera mucho que hablar por su trabajo, pero no es así. Desinformación y opinión pública. Miren, estos 4 ministros, ahí solo queda nuestra estrellita Irene. Super Irene, sí. Bueno, entre Corcho y Gaviria hubo una pelea tenaz, ¿no? Por la reforma a la salud, porque Alejandro fue ministro de salud por 6 años, él sabía de antemano y tenía información de la reforma, y ella, pues tanto así que el gobierno no ha sabido contar de qué trata la reforma a la salud. No ha sabido contarlo. Y se le ha caído y hay crisis por un lado y hay crisis por el otro. No lo han sabido contar. ¿Y eso qué genera? Desinformación. ¿Y qué genera? Incertidumbre en la gente. Porque uno que está ahí leyendo, detrás de las redes, mirando, observando, escuchando, no entiende y dice, pero ¿quién tiene la razón?
desinformación, y eso se convierte en la opinión pública negativa, ni siquiera para ellos, para el que está poniendo la cara por todo el gobierno, en este caso Petro, o cualquier concejal, cualquier diputado, gobernador y demás personas con las que ustedes trabajen. Y aquí ellos dos la tapa. La una dice que van a acabar los contratos de exploración y expropiación de petróleo. Y el ministro de Hacienda, en su momento, porque ya no es ministro, sale por Twitter a decir, eso que está diciendo la ministra no es verdad. La economía se basa aún en ese tipo de exploraciones y bla, bla, bla. Pero ¿cómo hace ustedes no trabajan en el mismo gabinete? No se pueden hablar, sentarse ni hablarse y contarse las cosas y decir quién va a salir. Además, ¿quién es el vocero oficial que debe hablar de eso? ¿Y eso en qué se repercute? En que Petro es el malo. En todas las crisis, no sé si les pasa a ustedes en sus ciudades, en sus departamentos, en sus países, a mí me pasa algo mucho en Tunja. Yo trabajo con el alcalde Alejandro Fúneme y resulta que allá la malla vial no hemos podido generar una expectativa suficiente en la gente. No sé si les pasa. Cada vez que ven un hueco, ¿de quién se acuerda la gente? Del alcalde, ¿cierto? Y de la mamá del alcalde. Entonces, claro, ellos pueden hacer y deshacer, pero el que va a tener la culpa siempre es el gobernante, a quien debemos cuidar, nosotros como consultores, como asesores, y no podemos permitir que estos personajes o los de su gabinete con los que trabajen, o los asesores de campaña con los que ustedes estén, pues salgan a hablar lo que no tienen que hablar. Debe haber una estrategia de comunicaciones centralizada, es decir, que para eso hay una oficina de comunicaciones, y para eso es que los de comunicaciones dicen, usted no habla de eso, usted sí habla de eso, usted es el vocero, usted no es vocero, usted sí es vocera, y salga a hablar. Y pasa, no sé si a ustedes les pase, a veces la oficina de comunicaciones no tiene la importancia que debe tener. Pasa todo el tiempo. Ay, no, en serio, dije una mentira, una verdad. Una verdad, pasito. Es verdad. Si el alcalde, el gobernador, el presidente entiende la importancia de la oficina de comunicaciones y de los asesores de comunicaciones que no están hechos para sentarse a figurar, esto no va a pasar. Hoy Petro no tiene una estrategia de comunicaciones clara. Se nota por todo lo que ha pasado. Listo, ¿cómo le damos manejo a las crisis? Voy a ir rápidamente. Cuente su historia y cuéntela primero. Hágase ese favor. Si está pasando por un problema, identificó la crisis, háblelo primero, no permita que otra narrativa se posicione antes que la suya, porque la oposición no va a desperdiciar ni un segundo. Entonces, cuente su historia y cuéntela primero. Primero, las crisis siempre avisan. Las crisis siempre avisan. No sé si por ahí les pasó en algún momento, oiga, alcalde, es que el presidente de Junta de Acción Comunal de tal lado vino a decir que es que allá hay un tubo roto y tal. Ay, sí, pero tal. Resulta que después se desbordó, no sé, el acueducto, lo que sea, avisó, pero como no le pusimos cuidado, pues entonces ahora ya es una crisis que nos toca controlar de otra manera. Recopila información, defina el objetivo y el mensaje. Defina un mensaje y repita. Eso lo hemos escuchado en toda la cumbre. Repita su mensaje. Si yo estoy hablando de cambio, pues tengo que repetirlo del cambio, pero no solamente con mis palabras, con mis acciones, con mi forma de comunicar, con mi escena de liderazgo, cuando estoy hablando con la gente, mi escena de liderazgo. Y finalmente, ¿quién va a ser el vocero? En la alcaldía de Tunja hay una estrategia de comunicaciones centralizada. Allá es estratégico que los secretarios no figuren mucho, algunos estratégicamente. Cuando hay una crisis, depende de la crisis, definimos un vocero, pero si la crisis es una crisis ganadora, el alcalde habla, porque el que tiene que capitalizar esa opinión pública es el alcalde, el gobernante. No vamos a poner a que salga el secretario de gobierno, el secretario de tránsito a salir como héroe. No. En esta historia hay un héroe y es el alcalde, el gobernador, el presidente, no ningún secretario. Esto simplemente para decirles que cuando estén con periodistas, hablen claro, no se pongan a inventar, lleven la información en su cabeza. Si no saben, no hablen de lo que no saben, ya les voy a mostrar por qué. Y no califiquemos los hechos. Ese tal paro nacional, un adverbio que no debe usar el presidente. Hay muchas. ¿De qué me hablas, viejo? ¿Sí? No sé si vieron el trino de la alcaldesa Claudia López, me siento en Disney, un día sin carro en Bogotá y había inseguridad, muertes, en fin. O trabajen vagos, de María Fernanda Cabal.
no sé si vieron la intervención de nuestra ministra Irene Vélez en este Congreso Nacional de Minería. ¿Lo vieron? Voy a tratar de más o menos decirles cómo fue. Empezó como, esperen a ver si entendí bien. Bueno, vamos a ver si entendí. Sí. Porque, sí, de la toma de tierra, bueno, pero en fin. Respecto al proceso de formalización y qué oportunidades vemos ahí. Y luego empieza a hablar de que hay que pedirle a los países que decrezcan económicamente para que nosotros tengamos un crecimiento y el efecto climático no nos afecte tanto. Una cosa así que nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos, en la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... Ay, como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Una cosa así que a la final dijo, ay no, los que están allá por favor se callan como mis estudiantes que no me dejan hablar, empresarios de la minería, no es el contexto. Y esto pues es el video del tal paro nacional agrario, no existe. Santos, quien hizo un recorrido en helicóptero por los sectores donde se registra el paro agrario, aseguró: el tal paro nacional agrario no existe. Hay algunos sectores agrarios de algunos departamentos que tienen legítimas reclamaciones. Bueno, durante las crisis rápidamente informe a sus audiencias internas. A veces la gente de la alcaldía, la gente de la campaña, la gente de la presidencia se entera del escándalo por noticias. Ni siquiera sabe, no sé si les ha pasado, la gente de afuera pregunta, oiga, ¿qué fue lo que pasó con tal cosa? Y no saben, porque las audiencias internas nunca las tienen en cuenta y hay que tenerlas en cuenta porque ellas también repiten el mensaje. No hable de lo que no sabe, no está obligado a saberlo todo, haga seguimiento constante del tema, porque no es que yo salí ya de una declaración y pasó todo, no, eso se puede empeorar. Y responda permanentemente a la comunidad. Cada crisis es eterna, es diferente y no es eterna, no se preocupen, que salen de una empiezan otra, diferente, pero no se van a quedar en la misma. Después de la crisis, evalúen el plan de crisis, la estrategia, si funcionó, qué hay que mejorar, qué oportunidades de mejora hay. Y también siga pendiente de la próxima crisis, siga escuchando esos ruidos que por ahí le están dando esas señales. Una crisis bien administrada no solo permite preservar el prestigio, sino que incluso lo refuerza, y voy a hablar rápidamente del COVID. Crisis mundial. Resulta que el alcalde de Tunja es médico y pues en pandemia todo el mundo decía, menos mal tenemos un alcalde médico. Pues efectivamente menos mal, no en vano, es el mejor alcalde en manejo de pandemia del país en Colombia. Muchas de las acciones que se implementaron a nivel nacional nacieron en Tunja. El pico y cédula nació en Tunja, la placita del campo a tu barrio nació en Tunja, la estrategia PRAS, que incluso el ministro en su momento fue a lanzarla en Tunja porque nació allí, y demás. La estrategia de comunicaciones se centró en una estrategia digital, obviamente, y es así como tuvimos más de 324 Facebook Live con una conexión orgánica de 16.000 personas en vivo. No solamente nos veían de Tunja, de Boyacá, sino nos veían de otros departamentos y alcaldes, gobernadores, pues llamaban al gobernante para decirle, ¿usted cómo está haciendo? ¿Qué decisiones está tomando? También usamos las estrategias digitales para informar, prevenir, educar, porque además la oficina de comunicaciones se convirtió pues en un encuartelamiento 24/7 todo el tiempo, educando a la gente, porque la gente, como nosotros, no sabíamos nada. Educarla, además informarla y prevenir todo lo que estábamos haciendo. Para finalizar, 3 ideas clave para resumir esto. Primero, hay que tener un manual de crisis y la estrategia debe estar escrita. Aprovecho aquí para hacer la cuñita a asesores, consultores, candidatos, gobernantes que están acá. Si a usted llega un gurú de la comunicación a decirle, haga esto, lo otro, esto, pero no le presenta una estrategia escrita, o por lo menos en una presentación de PowerPoint, no le crea. Porque es que yo necesito, si a mí mañana me sacan del cargo o a cualquiera, hay que decirle en el empalme, esta es la estrategia de comunicaciones de este señor, de esta alcaldía, de esta, cómo vamos a posicionarlo, hay que hacer un cierre, etc. 2, el mapa de actores. Identifique esos líderes que están por ahí, identifique sus aliados medios de comunicación. Es importante tener de amigos a los medios de comunicación.
de alguna manera hay que hacer una relación amistosa con ellos. Y cabeza fría. Por más verano que haya, y con verano me refiero nuevamente, se los digo, a sequía electoral, sequía en imagen, en posicionamiento, y también en incendios mediáticos que hay que apagar, una crisis siempre puede ser una oportunidad. Muchísimas gracias a todos por estar acá.